Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día ven este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañan nuevamente en este nuevo capítulo del podcast. Estoy acompañado de mi amigo y colega, el Mike, Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Atahualpa? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a todos, depende ahí en la hora que vean este video. Y pues aquí, otra vez dándole a esto de las grabaciones. Así es, justamente, como dice Miguel, ¿no? En otro nuevo capítulo, con esa enjundia que lo caracteriza. Así es. Este, En este nuevo podcast, en este nuevo capítulo, vamos a hablar de lo que es la violencia, que justamente vamos a desarrollar qué es la violencia, cómo se percibe, cómo se relaciona con la psicología social y como una pequeña introducción, pues conceptualizarla, ¿no? En este caso, el concepto, el significado que la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, asocian a la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza contra una persona, un grupo o una comunidad. Entonces, esa es una definición preliminar, una percepción preliminar de lo que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud perciben como violencia. Y de esto mismo desarrollaremos cómo se percibe, cómo se conceptualiza o cómo se visualiza generalmente desde la psicología social. Así que, Miguel, con base en esta pequeña introducción, en esta pequeña conceptualización, ¿cómo percibes tú, cómo eh, entiendes, cómo delimitas y desarrollas esta cuestión de la violencia desde la psicología social? Por ejemplo, bueno, la violencia desde la psicología social se puede ver más que desde el acto físico y simbólico de una persona a otra, también se puede ver desde un grupo a otro grupo, ¿no? Que más o menos es lo que, no puedo decir que es lo que nos importa, porque también nos importa de individuo a individuo, pero sí desde la psicología social se puede también analizar este tipo de violencia que se ejercen hacia otros, ¿no? Como tú mismo lo dijiste en la definición, este tipo de poder que, que por parte de un grupo se puede tener o de una persona a través de que pertenece a un grupo, pues se puede ejercer hacia otros, ¿no? Y, y bueno, por al menos de lo que investigamos y nos pusimos a leer, bueno, que cada quien leyó diferentes cosas, ¿no? Pero la violencia está muy íntimamente relacionada con la agresión, ¿no? Es como que la agresión es el punto final de la violencia, ¿no? Ya estoy sintiendo y está apagado mi micrófono. Es puras, Justamente, ya ves, estás viendo y no ves, Miguel. ¿no? Pero chapaldranas. Justamente, ¿no? Eso, ya ves. Justamente, ¿no? Esa es la visualización, la perspectiva general que se tiene, ¿no? Como la agresión, como justamente la última instancia de la violencia. Y evidentemente, ¿no? Se puede percibir la violencia verbal, la violencia física, la violencia de género, la violencia económica, la violencia en muchos rubros. Y evidentemente, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología social, como esa temática o ese fenómeno que en muchas ocasiones se estudia, se analiza y en el cual se trata de adentrar cómo deriva todo ello, ¿no? Como un individuo, como, así como lo mencionaba al principio con el concepto, cómo un individuo o un grupo, una comunidad puede desarrollar justamente esta cuestión de la violencia, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, aquí en México, lo vemos cotidianamente con la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? O la violencia que viven periodistas, activistas, personas con distintos ideales que tal vez no convergen con la cotidianidad y con lo que está instaurado socialmente hablando, y se puede ejercer este tipo de violencia que ya, como tú justamente lo mencionaste, deriva en agresiones físicas como última instancia, pero como una manera de instaurar ese poder, ¿no? Ese poder que tal vez este grupo o comunidad o este individuo como tal ostenta y que lo aplica por medio de la fuerza, justamente como lo mencionaste, como última instancia. Esa última instancia en muchas ocasiones se puede percibir como la única instancia que estas personas con poder, con esta intención de agredir, de afectar, lo realizan, ¿no? Justamente con esta intención de anteponer y su punto de vista, anteponer la capacidad
los límites o el alcance que puede tener su actuar, ¿no? En este caso, la violencia física como tal, hasta dónde puede llegar por cualquier tipo de circunstancia de por medio, en la cual la violencia física es la última instancia y que se aplica de una manera drástica, totalmente directa, para evidenciar su inconformidad o su negatividad o su molestia ante algo en específico, ¿no? Como lo mencionaba la cuestión de activistas, la cuestión de periodistas, o en muchos, digámosle ya, yéndonos a cuestiones políticas de una manera específica cuando hay disidentes, ¿no? De un gobierno o de un tótem o un líder se llega a este tipo de acciones para disuadir, ¿no? Para que no continúe esta disidencia por parte de personas que no convergen con las ideas y es ahí cuando, en la mayoría de los casos, ¿no? La violencia física es lo que se aplica, ese poder real, ese uso del poder para poder afectar a un individuo, una comunidad, un grupo en específico. Sí, efectivamente, ¿no? Y justo como lo mencionaste, güey, todo este tipo de ejemplos y este tipo de situaciones que acabas de mencionar se pueden denominar como este tipo de violencia política, ¿no? Más bien así es como se le denomina cuando ejerce un grupo, no un grupo como tal político, refiriéndonos a un partido político que pertenezcan directamente al sistema político gubernamental, sino más bien a un tema político más global o más extenso que pertenecer a partidos políticos, sino es como estos grupos de alguna u otra forma justifican la violencia y a cualquier tipo de violencia, por así decirlo, ya sea física, mental o de alguna otra representación, justifican sus conductas, ¿no? Y con ellas, al justificar este tipo de conductas, pues ellos justifican o hacen, ¿cómo se dice? Legitimar Legitiman, legitiman. legitiman, ¿no? Su forma de pensar, su forma de actuar y sus creencias, ¿no? Es como tratar de imponer este tipo de pensamiento hacia otros grupos que ellos consideran menores, inferiores o que pueden atentar contra las creencias de su mismo grupo, ¿no? Y directamente con lo que, por ejemplo, nosotros como psicólogos sociales, pues hemos visto que siempre nosotros tenemos este sentido de pertenencia, no solamente a un grupo, ¿no? Sino pertenecemos a diferentes grupos, ¿no? Desde los gustos que tenemos, desde que pertenecemos al grupo de la familia, al grupo de estudiantes, al grupo de hombres heterosexuales, hombres gays o así, ¿no? Nos podemos llevar, ¿no? Pertenecemos a distintos tipos de grupos, ¿no? Entonces nosotros, al unirnos a estos grupos, consideramos que nuestras ideas convergen en algún punto y al converger con ellas, pues las vamos a defender. Y al hecho de defender estas ideas, vamos a defender al grupo. Y al defender al grupo, pues vamos de alguna u otra desprestigiar a los demás grupos que atenten contra nuestra forma de pensar o nuestros ideales que tenemos en colectivo, ¿no? Entonces, esta forma de violencia política eh, se podría decir que es muy poco tolerante a la forma distinta de pensar, ¿no? Pero, A la disidencia. ajá, pero, o sea, paradójicamente, eh, de alguna u otra forma, se está tolerando la injusticia entre, entre estos grupos, ¿no? Porque a la hora de justificar su violencia de la forma que sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de violencia física, ellos dicen, pues se justifican de que actúan de tal manera violenta contra otro grupo porque atenta contra sus creencias, ¿no? Y a lo mejor un claro ejemplo de esto, pues es el Caca Clan, ¿no? Porque no sé si nos vaya a censurar ahí Facebook con con esa palabra, ¿no? Este, Pues, pues bueno, el Ku Klux Klan, ¿no? Bueno, ellos pues, eh, bueno, que se oye chido el Caca Clan, ¿no? Se oye como más, como que los define correctamente a ellos, ¿no? como lo que son Ajá, caca. exactamente. Pero bueno, por ejemplo, ellos son un ejemplo de esto, ¿no? De una violencia política, porque tanto su forma de pensar la han extrapolado también a temas ya sociales, pero refiriéndonos a, a temas de derechos, ¿no? A temas de que quieren implementar algunos tipos de políticas, aquí sí ya de políticas sociales, en contra de otra comunidad, ¿no? De una comunidad que no pertenece étnicamente, según ellos, entre comillas, al país, cuando pues
los que poquitos que saben de historia o los muchos que saben de historia, pues también saben que la mayoría de los descendientes americanos, como ellos mismos se dicen, que pues, son estadounidenses más que americanos, pues llegaron a invadir, ¿no? El país de Estados Unidos, ¿no? Y desplazaron a toda esa comunidad originaria y lo que hacen es, con argumentos pues también un poco parecidos a los de tu compita, el Adolfo, así de nosotros somos superiores, nuestra raza es mejor, con creencias religiosas también eh, pues muy extrapoladas, ¿no? Así como decir, ah, pues ahora sí sobre ellos, ¿no? Entonces está cabrón este tipo de violencias que ellos ejercen, pero de alguna u otra forma, con su discurso, eh, ellos justifican todas sus atrocidades, ¿no? Es como que dicen, ah, pues a mí me Así vale es. gorro y atentaron contra mi ideal, ¿no? Entonces, para mí, este pequeño grupo de personas afroamericanas o afrodescendientes o hispanos está atentando contra lo que yo creo, aunque lo que yo crea esté bien o mal, ¿no? Porque también no, porque ellos, pues de alguna u otra forma van a pensar que su forma de pensar es correcta, ¿no? Y definirlo bien o mal sería muy difícil de explicarlo, de definirlo y encasillarlo, ¿no? Porque para algunos va a estar bien, para otros va a estar mal y aunque haya como un censo de lo que es bueno y malo, pues también ya que va a depender de las creencias de cada uno, ¿no? Sí, porque mira, aquí algo justamente importante para que se especifique, principalmente no hablas de esa bola de cerebrados del Cacasclán, Ajá. entonces, porque ahí evidentemente está de por medio que está el discurso de odio, el discurso de racismo, de xenofobia, de homofobia, y bueno, todas esas ideas absurdas y arcaicas que debe prevalecer la raza aria, así como decías de los pútridos nazis, de las aberraciones que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo Hitler al frente, ¿no? Al líder de la Alemania Ujú. nazi. Entonces, todo ello, o sea, toda esa violencia que está de por medio, digamos en este caso, no sé, por ser judío, por no ser alemán, por no ser ario, por ser comunista, ¿no? Por ser anarquista, todo eso era contemplado como algo aberrante y se ejercía esa violencia, perdón, se ejercía esa violencia plena, ¿no? Esa violencia física plena al grado de la erradicación, como se vivió, ¿no? A pesar de que hay mucha gente todavía hueca que cree que no existió nada de ello, no existió nada del holocausto, que de todo ha sido algo Sí, ¿no? preparado Que burlescamente, pero pues ahí notan su nivel de, de inteligencia, si es que la conocen, ¿no? Pero justamente la cuestión del triple K es esa idea, ¿no? El discurso de odio, el racismo, la xenofobia, ahí, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Constantemente se ataca a los migrantes, constantemente se ataca a las personas afroamericanas, a las personas que no son de piel blanca y que tienen esa ideología de la raza aria, de la visión de la superación de la raza superior, ¿no? Todo ello. Entonces, todo esto que aplica, todo este conjunto de elementos que utilizan ellos para justificar su pensar, para justificar o argumentar su estilo de vida, su ideología, su forma de pensar. Y como lo mencionaste, pues es desde el punto de vista propio, pues evidentemente tú y yo decimos, eso no es correcto, ¿no? No es ujú, congruente el hecho de menospreciar a una persona por su color de piel, por su origen, por su ideología, porque como dices tú, cómo delimitar lo bueno y lo malo, pues, evidentemente se debe percibir como un tercero, ¿no? En este caso sus acciones, su forma de pensar afecta a terceros. ¿Por qué? Porque no convergen, no coinciden con esas ideas que ellos tienen, ¿no? Y al final de cuentas, ellos evidencian su intolerancia, evidencian su ignorancia, porque es la verdad, la ignorancia que tienen este grupo de personas por pensar de esta manera, y como no saben argumentarlo, como no saben desarrollarlo, pues, ¿qué pasa? Llegan a la confrontación, ¿no? Se ha visto en muchas ocasiones, en Estados Unidos principalmente, ¿no? Que es la cuestión del triple K, de, eh, de que se enfrentan, se confrontan con personas que son, por ejemplo, que son anarquistas, con personas afroamericanas, con inmigrantes, o con personas que incluso, ¿no? Uno los viera así en las confrontaciones, son de piel blanca y dirías, están a favor, no, están en contra de ellos, porque ellos ujú. no entienden
y no aprueban esa visión, esa ideología en la cual por el hecho de tener un color de piel más clara, te hace superior a las personas que tienen un color de piel más oscura, o porque eres inmigrante, porque eres de una preferencia sexual distinta o de una ideología política distinta, pero que al final de cuentas esa ideología no implique una imposición o una manera de agredir a otras personas, ¿no? Ahí es como que está esa limitante. Entonces esto es lo que pasa, que esta cuestión de la violencia, ya en este caso física de por medio, se evidencia enraizadamente por la intolerancia, ¿no? La ignorancia en la cual consideran que es una, una manera correcta de desarrollarse, de pensar, de vivir, y que todo lo demás es incorrecto, ¿no? Y las personas que son afroamericanas están mal, y los inmigrantes están mal, y los comunistas están mal. Esa manera tan dictatorial, ¿no? Tan Segunda Guerra Mundial, tan arcaica, tan cuestiones de, de la Alemania nazi, ¿no? Que se está reinventando hoy en día, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Y si nos vamos a cuestiones fuera del, digámoslo, directa o indirectamente hablando, tanto se criticó a Alemania, ¿no? Estados Unidos fue el principal crítico de la Guerra Mundial, a la Guerra Mundial después del ataque de Pearl Harbor, criticaban tanto, ¿no? Que los nazis y su actitud de desprecio, de odio, de destierro, lo que tú quieras, que estaba, ¿no? La segregación racial, ¿no? Cómo Ujú. vivían las personas afroamericanas, tener que estar caminando en la calle mientras estaba un blanco en la, En la acera, ¿no? En la banqueta. En- en la acera, o tener que subir por detrás de un autobús para poder estar en un mismo transporte público, pero sin que eso implicara que incomodara a otra persona que no tuviera su mismo color de piel, ¿no? Ese era su pensamiento tan arcaico, que hoy en día sigue siendo igual de absurdo. Sí, justamente se sigue replicando, ¿no? De alguna u otra forma este pensamiento, aunque muchos creen que ya no, pues como hemos evolucionado o avanzado en esta sociedad, creen que se ha ido acabando, ¿no? Y justamente, ¿no? Algunos como estos tipos de manifestaciones de las vidas negras también importan, cosas así, pues han visibilizado, han maximizado este tipo de problemas, ¿no? Y me acuerdo también de un futbolista, sí, de un futbolista de fútbol americano, más bien de un jugador de fútbol americano, que fue despedido por la NFL, ¿no? Por no cantar el himno nacional, por de alguna u otra forma demostrar su, des- eh, pues su inconformidad en contra de todos los problemas que había pasado, ¿no? La cultura negra o las personas afroamericanas en Estados Unidos. Y apenas acabo de leer, bueno, hace unas 2 semanas, una nota de Hamilton que decía como que adiós a la Fórmula 1, aunque no sé si vaya a estar o no, ya no he visto más noticias, porque él es de las personas que siempre utiliza mm, pues su capacidad de publicidad o la capacidad que tiene de los reflectores que lleguen hacia él para dar un consejo o manifestarse a favor de alguna de estas cosas, ¿no? Ya sea con la comunidad LGBT o no a las guerras o algún problema social en contra del racismo, ¿no? Y ahora que la Fórmula 1 puso estas limitantes de que no puedes exponer ningún tipo de propaganda política, como lo llaman ellos, este, pues él dijo, pues, si se va a poner así este pedo, pues prefiero no correr, ¿no? Entonces también este tipo de violencia que se genera desde las estructuras económicas, ¿no? Y desde la estructura también política y social. Si no te conviene algo, pues vas a ejercer algún tipo de violencia simbólica, ¿no? Pues te reprimo de alguna u otra forma, te sanciono de alguna u otra forma si quieres manifestar tu apoyo o inconformidad hacia algo, ¿no? Y lo mismo pasó apenas en el Mundial, ¿no? Y como lo han mencionado a lo mejor muchas personas, ya sean youtubers, periodistas, comediantes, etcétera, que cómo se vio que hay unos que nada más están para llenar agendas, ¿no? Que sabiendo que este tipo de países son altamente homofóbicos y ellos en sus redes sociales, en sus programas dicen, no, pues yo apoyo abiertamente a los gays o estoy en contra de todo lo que se le hace a los gays
y yo al 100 con ellos, no voy a permitir que se le haga tal o cual cosa, este, acabaron yendo al Mundial, ¿no? De Qatar. Y pues justamente se les cae su discurso de apoyo y se les cae su agenda, ¿no? Entonces, por ejemplo, para no ir tan lejos, a lo mejor con otro ejemplo, a lo mejor un poco también antaño, pero que para nosotros como mexicanos y más como estudiantes universitarios es como un tema que como lo mismo dicen en el grito, no se perdona ni se olvida, es lo del 68. Y ahí, pues, recuerdo en alguno de los videos que vi, ¿no? Que cómo se ponía el trompudo, para justificando sus acciones, ¿no? Que es que pues, los revoltosos, qué imagen les vamos a dar a los demás países para de las Olimpiadas, si eran las Olimpiadas, ¿verdad? O el Mundial. No, sí, las Olimpiadas, ¿no? Ah, bueno, el Mundial. No, sí, sí, el Mundial, ¿no? Ah, bueno, para justificar todas estas acciones, de decir que pues, los jóvenes son revoltosos, que atentan, que ellos no representaban a la mayoría del pueblo mexicano, ¿no? Entonces las actitudes, las creencias y los estereotipos que él quería reflejar hacia afuera de México, pues estaban viendo atacados, ¿no? Por este tipo de manifestaciones que ya llevaban, este, de tiempo atrás, ¿no? No es como que haya surgido de este 2 de octubre y ya de repente, ¿no? Sino ya llevaban meses manifestándose, ya llevaban meses en la lucha y ya también pues ya había ahí, persecución política y etcétera, ¿no? Entonces, él vio atacado este soporte ideológico que quería transmitir a los demás países a través de lo que sucedían en los medios de comunicación, ¿no? Y justamente también los medios de comunicación, pues son estos creadores de verdad, ¿no? Y de alguna u otra forma también magnifican los actos de violencia y justifican los actos de violencia, ¿no? Es como decir, mira, güey, si te vamos a poner lo que te va a pasar si te sales a manifestar, ¿no? Pero lo vamos a justificar con que atentas contra la vida de los demás, ¿no? Con que atentas contra el orden social que había en México, atentas contra la paz, atentas contra la economía de nuestro país y bla, 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 ¿no? Entonces este concepto de legitimidad, pues va dando origen al proceso de agresión y de violencia ya física, emocional, ¿no? Y, y no solamente como lo habíamos dicho en anteriores podcasts, ¿no? Como por ejemplo en la muerte, dijimos que no se acaba ahí, y justamente también los actos de violencia no se acabaron ahí, ¿no? Por tantos desaparecidos que también no hubo en las manifestaciones, personas que no han encontrado y que siguen buscando después de muchos años a sus familiares que estuvieron presentes en la explanada. Entonces sigue todo este proceso de violencia, ¿no? Y después de algunos años, en alguna entrevista, me acuerdo que salió el director bueno, el director del filme, no filme como tal, ¿no? Pero sino que le encargaron documentar todo lo que había pasado en el 2 de octubre, ¿no? Que los estudiantes de la UNAM se manifestaron para que no se le diera un reconocimiento porque él había, de alguna u otra forma, traicionado a todos estos estudiantes con los que alguna vez dijo estar y estar orgulloso de ellos cuando en la entrevista sale que él tenía en su poder grabaciones o que había tenido en su poder estos rollos y que él pudo ver o él pudo de alguna u otra forma exponer lo que había hecho el gobierno, ¿no? Entonces también es otro tipo de violencia que se va dando por parte de los medios, ¿no? Y de quien tiene el poder de crear o de mostrar estas realidades que están pasando. Sí, justamente este tema de también la violencia en los medios era un tema evidentemente importante que podamos abordar en otro podcast, pero justamente, ¿no? Mencionas algo muy importante, como dando un preámbulo de lo que se puede hablar en un siguiente podcast sobre, sobre la violencia en los medios, que en este caso, ya que mencionaba la cuestión de justificar, ¿no? O tratar de frenar esas acciones por parte de los grupos, de las masas, me hace recordar lo que pasó en Atenco, ¿no? Exacto, Cuando estaban defendiendo sus tierras e incluso los disque periodistas de ese entonces, porque no los puedo llamar un periodista que esté justificando la violencia contra la población, este,
que se impactaba, ¿no? De cómo la población estaba rebelándose ante una injusticia y preguntándose, ¿no? ¿Cuándo va a actuar el gobierno? ¿Cuándo va a mandar más policía, más no sé, incluso hasta hablaban ya del ejército, ¿no? Llegar y decir para calmar a estas personas, para evitar esa barbarie, ¿no? Y hay documentales obviamente que no dan a conocer los medios de comunicación, en los cuales se evidencia que esa violencia, esa barbarie fue obviamente del Estado hacia la gente, ¿no? Entonces, hacia la gente que estaba reclamando desde un punto de vista meramente subjetivo algo justo, que era defender sus tierras, que no fueran tierras, siempre hecho de manifestarse, pues eso era una atrocidad, ¿no? Para los medios y esa violencia dentro de los medios en la cual justificaban el actuar, justificaban el que las corporaciones policíacas agredieran y mataran a las personas, ¿no? Hubo vejaciones, hubo violaciones, hubo asesinatos, hubo niños asesinados por balas perdidas, ¿no? Y aún Exacto. así se justificó, se se justificó ese actuar para recuperar la tranquilidad y el control y el Estado de Derecho. Qué irónico, ¿no? Escuchar eso, el Estado de Derecho en esta violación, en este cúmulo de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es justamente, ¿no? Que incluso en los medios de comunicación, ya lo hablaremos en otro podcast ya de una manera mucho más específica, pero ahí justamente, ¿no? Los medios de comunicación evidencian la violencia que puede haber, enaltecen la violencia que existe y, por ejemplo, ¿no? Me hace recordar lo que pasa constantemente en Estados Unidos, con la cuestión de los tiroteos, ¿no? La cuestión de cuestiones, con la cuestión de cuestiones, con las situaciones de por medio que hay en las escuelas, en plazas, en parques, en donde se han suscitado lamentables tiroteos, ¿no? Asesinatos masivos y se puede llegar incluso a decir que lucran con esa situación lamentable, ¿no? Con la desgracia humana, por estar evidenciando a las personas ensangrentadas, por estar evidenciando cómo pasó y decir que eso es por el afán de informar, el afán de decir, el afán de dar a conocer lo que pasa, que no quede en el olvido, ¿no? Y Ujú. enaltecen la violencia, la sangre, la morbosidad por medio de los medios de comunicación. Pues, como mencioné, ¿no? Todo esto se va a abordar en otro podcast de una manera mucho más específica, pero como una especie de preámbulo, se resalta esto, ¿no? Pues evidentemente los medios de comunicación, que más bien deberían llamarse medios de manipulación, este, realizan eso, ¿no? Obviamente por intereses específicos justifican el actuar del Estado contra las personas que luchan por algo que es justo, ¿no? Pero no justifican y critican y denuestran y menosprecian las acciones, la violencia ejercida por la sociedad en general cuando no se entiende el contexto y cómo se desarrolla todo ello, ¿no? Y tratar de entender o tratar de dimensionar cómo este tipo de violencia llega, ¿no? Cómo es el proceso para llegar a ese tipo de violencia, a hacer algo tan efervescente, a hacer algo tan vistoso, a hacer algo tan drástico, pero entender cómo es ese proceso en el cual empezó como algo tan minúsculo y cómo explotó, cómo llegó justamente a esa violencia física como última instancia, ¿no? Y entonces por medio de, para la redundancia, los medios de comunicación, los medios de información, los cuales justifican un actuar y denuestran o critican otro actuar, ¿no? Y lucran también con ese tipo de situaciones en las cuales, pues, principalmente la desgracia humana es como una especie de botín de entretenimiento, ¿no? Exactamente. Y pues, por ejemplo, ahorita hablando de todo esto, ¿no? Eh, Siempre los políticos, de alguna, bueno, la violencia política, no como tal los políticos que pertenecen a un partido político, ¿no? Sino la violencia política a través del Estado, de algunas instituciones, eh, ya sea culturales, religiosas, etcétera, pues siempre tienen estas consecuencias, ¿no? Ya sea positiva o negativamente, ¿no? Porque hay unos que claramente van a justificar el actuar porque pues pertenecen a ese grupo de alguna u otra forma, ¿no? Pues podemos remontarnos hasta la era
del oscurantismo, ¿no? Que se justificaba pues las matanzas, todo este tipo de guerras, las cruzadas, porque Dios me lo dijo, Dios me lo ordenó, porque pues como el rey era el tocado por Dios, pues tenía razón, ¿no? Y no podíamos ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, pues era de una forma justificada y vista positivamente este tipo de violencia y de agresión hacia los demás, ¿no? Y por ejemplo, con este impacto negativo de la violencia, pues muchos de los grupos, eh, más que legitimar su actuar, bueno, su actuar o su forma de pensar o su estatus, porque eso también tiene que ver mucho, ¿no? El estatus que tiene un grupo para poder legitimar o deslegitimar a otro grupo, pues es el que va a crear como, o justificar el acto de violencia contra el otro, ¿no? Bueno, pero a lo que iba, por ejemplo, con estos actos de violencia negativos, es que con el pasar del tiempo, estos grupos pues van perdiendo la capacidad de juntar o de reunir más personas, ¿no? No quiero decir que este grupo desaparezca, pero muchas veces este tipo de grupos se va haciendo minoritario cuando a lo mejor tenían el poder siendo mayoritario, y eso es a lo mejor algo que se puede aplaudir, entre comillas, gracias a que nos vamos modernizando y hemos ido evolucionando supuestamente, ¿no? Bueno, ahorita seguimos viendo que a lo mejor ya no es el mismo trato hacia la gente con oro, los afroamericanos, ¿no? Y muchos de nosotros como mexicanos, o bueno, sí, muchos mexicanos dicen que aquí en el país no existe el racismo porque directamente relacionan el racismo como con las personas de color negro, ¿no? Las personas afroamericanas. Cuando nosotros somos, bueno, no todos, pero por generalizar como mexicanos, ¿no? Somos personas que discriminan, o que hay personas que discriminan a las personas que vienen de alguna etnia o pertenecen a algún pueblo indígena, que no hablan la lengua, ¿no? Lo denominan de alguna forma el indito, la indita, ¿no? O sea, es como que dices, güey, pues es lo mismo, nada más que pues con diferente nombre y diferente forma, ¿no, güey? Y levantan más la voz Se a trata favor. de embellecer Ajá, el exactamente, desprecio, ¿no? ¿no? Y justamente se alza la voz por otras personas y se les olvida que aquí en México también sucede eso, ¿no? Y para mí son de las partes que digo, bueno, como nosotros como investigadores sociales, pues es parte fundamental que nosotros actuemos, ¿no? Y lo volvemos a dejar claro, a lo mejor la psicología social nos permite eh, analizar y exponer de dónde vienen este tipo de creencias, cómo se generan, eh, cómo se llevan a la cotidianidad, ¿no? Porque es algo que nosotros estudiamos mucho, la cotidianidad y entre comillas lo común, ¿no? Lo que siempre vemos, pero muchas veces este tipo de cosas comunes y casuales nunca nos las hemos cuestionado porque ahí están y siempre han sido así y siempre las hemos vivido así y entonces porque siempre las hemos vivido así, pues no las podemos cuestionar, no las cuestionamos, ¿no? Porque así son y ya, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de analizar, de dar una respuesta a esto y que muchos, eso es algo que yo en lo principal critico a muchos de los científicos sociales, se queda ahí, ¿no? Dar una explicación al problema y hasta ahí se queda, ¿no? Sacan una conclusión y muchas veces estas conclusiones no tienen como, y es lo que se me hace cabrón, ¿no? Porque supuestamente nosotros tendríamos que dar una respuesta tentativa, ¿no? A ese problema, ¿no? Como una solución tentativa, ¿no? Que lo podemos crear o no, ¿no? Y que se pueda llevar a cabo, ¿no? En otra investigación. Pero sí muchos no dan esta posible solución al problema, solamente se quedan con que, pues así pasa y ya, güey, ¿no? Y tú, güey, pues está bien, ¿no? O sea, ya sé de qué trata el tema, ya sé cómo surge esto del tema de la violencia o del racismo, etcétera y ya, güey, pero no te dicen, o sea, como una posible solución al tema, ¿no? O una posible solución a este tipo de casos. Entonces, pues nosotros, algo que sí, que creo que es importante en este proceso de la violencia, es la tolerancia, güey, ¿no? Porque lo que menos, o lo que más causa o genera este tipo de violencia es la intolerancia hacia el otro, ¿no? Y nosotros mismos, en algún momento de la vida, creo que lo hemos aplicado, aunque no es como una tolerancia llegando a la agresión física,
pero sí es como de denigrar a otro grupo, ¿no? Yo en algún momento lo hice, ¿no? De, pues, pues me cagan los reggaetoneros, ¿no? Y me cagan los que escuchan banda, ¿no? Y ahora soy un güey que, pues ya disfruto ampliamente de cualquier género de música, ya no tengo pedo con ninguno, güey. Pero sí es como de, con estos güeyes no, con estos no, no, no sé, güey. eh, a lo mejor con un metalero, de pinche metalero, pinche darketo, o ellos con nosotros, pinche marihuano rastudo, mugroso, esos güeyes borrachos que nada más se la pasan patinando, ¿no? Pinches marihuanos. Y justamente eso, bueno, y eso y esta intolerancia nace de que no conocemos al otro, güey. Y a lo mejor no es que te involucres directamente con la persona, sino simplemente con el grupo, ¿no? Que digas, bueno, estos güeyes qué piensan, o por qué hacen esto, o por qué actúan de alguna u otra forma, o así, ¿no? Como que ampliar tu espectro de conocimiento hacia las culturas, hacia las personas, también para que puedas entenderlas un poquito más, ¿no? Así como que, sí, hay grupos que yo también digo, llegan como a la exageración, güey, ¿no? Apenas estaba viendo un video de de un chico de Estados Unidos que traía rastas o dreadlocks y llega otra persona que no era ni afrodescendiente ni nada, y le está diciendo, es que eso es apropiación cultural y que no sé qué. Y justamente también este término de apropiación cultural creo que también lo debemos tomar en otro podcast, porque ya para todo es apropiación cultural y cosas así, ¿no? Que en su momento sí está mal cuando lucran con eso, cuando no dan eh, ¿cómo se dice? Los créditos a quien pertenece, ¿no? Pero, por ejemplo, yo dije, bueno, es que las rastas originalmente pues pueden ser desde el tema africano por diferentes culturas, pero también muchos de los países o de los nórdicos, de los vikingos, por tanto tiempo que pasaban en el mar, por tanto tiempo con el mar y la sal, y que utilizaban trenzas, era más fácil de que también a ellos se les hicieran dreadlocks, güey, no es como que quisieran traer dreadlocks, sino pues por tantos tiempos en el mar y no poderse bañar o no deshacerse el pelo, pues también podríamos decir que le pertenece de alguna u otra forma a estas personas blancas nórdicas, ¿no? Pero yo dije, güey, pero, o sea, ¿qué pedo con esta intolerancia que ya, o sea, ya cualquier cosa es como esta apropiación cultural, güey, estamos mal, y se genera de una u otra forma, vas incitando a la violencia contra las personas, ¿no? Como también apenas vi de una chica que dice que cualquier persona que sea acusada de algún tipo de acoso sexual, se le debe creer directamente a la víctima. O sea, en parte estoy un poco de acuerdo, pero no en todo, porque pues justamente también hemos visto estos casos donde las personas mienten y lo hacen por un tipo de venganza, ¿no? Pero justamente estas personas que tienen tanto público, de alguna u otra forma están generando un tipo de violencia que va a acabar en una agresión, ¿no? Y es cuando dices, madres, güey, o sea, sí, a veces no podemos soltar una opinión así tan al aire porque no sabemos quién nos puede escuchar y qué podemos provocar con nuestra opinión, ¿no? Cómo se tergiverse. Exactamente, sí, o sea, y justamente, pues es eso, güey, ¿no? Eh, una de la principal estrategia que hay en la violencia, y lo voy a seguir diciendo, es este tipo de deslegitimar al otro, ¿no? Entre grupos se deslegitima y ya no, ya es como, ya no hay tolerancia, güey, tú estás atentando contra lo que creo, sobres, te voy a agredir, güey, ¿no? Y después, güey, este concepto de agresión, algo que me sorprendió que vi en muchos de los documentos que leí, güey, es que no hay como una definición como tal de agresión, güey. Una. Y dos, que o sea, el concepto como tal en el imaginario social, eh, la agresión va a depender de tres factores, güey, que es el que agrede, al que agreden y el que ve, güey. Y el que tiene más poder de decidir si denominarlo agresión es el güey que ve. Por ellos ponían un ejemplo de porque esto fue un experimento social, güey. Hay un hombre y una mujer, están en la calle, güey, y el hombre le pega a la mujer, y él siendo un desconocido, ¿no? Se van atravesando y le pega a la mujer, pum, le hace de a pedo, y las personas se meten, güey. Dicen, no, pues qué pedo, ¿no? O sea,
este güey está agrediendo a la mujer y bla, bla, bla. Pero cuando el hombre es el esposo o tiene una familiaridad con la mujer, güey, el hombre le podía estar pegando a la mujer y nadie se iba a meter, güey. ¿Por qué? Porque era su esposo, o era su pareja, o era su papá, su hermano. Entonces, güey, justamente este tipo también de pensamiento social de decir, bueno, pues es que, pues es su familia y no nos podemos meter, ¿no? O es su esposa y pues no nos podemos meter y bla, bla, bla. Que no sé también si se te ha pasado ese caso de que a mí se me quitó, güey, o sea, es como que muchas veces se me quitaron las ganas de meterme, porque una vez en el centro iba con uno de mis amigos y vimos cómo estaban pegando a una mujer, güey, y nos metimos, güey, a mí sí me dieron unos madrazos, güey, y y ya no, pues mi compa se metió, ya se metieron otros señores, güey, y ya, pues ya como éramos varios, pues ya el güey, pues ya está madre, ya lo estaban madreando entre todos, güey, y llega la señora y me empezó a jalar a mí, güey, y me dice, no, es que ¿por qué le pegan? Que no sé qué. Y yo dije, ahora, ¿qué pedo? Y desde esa vez, güey, yo ya como que ya casi no, como que la pienso mucho ya está para meterme, ¿no? Porque dices, puta madre. O sea, también ya está tan normalizado este tipo de agresiones que ya no puedes intervenir porque no sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, justamente eso es con lo que iba a empezar a comentarlo, ¿no? Que se ha llegado a este fenómeno, socialmente hablando, de esa normalización, de esa justificación, ¿no? Ya, ya que ejemplificas con esta cuestión de que es una mujer desconocida, una relación, una familiaridad, esposo, pareja, padre, hermano, similar, o como por ejemplo, ¿no? Con lo que pasa en países de musulmanes, ¿no? Que la mujer es aceptado y es bien visto, incluso en su libro sagrado, que es el Corán, que una mujer tiene que ser este, sometida, ¿no? Una mujer tiene que ser ajusticiada, si es necesario pegarle, se le debe de pegar. La mujer se percibe como inferior al hombre, ¿no? Y toda esa cuestión de la violencia de género, ¿no? Si lo quieren ver de esta manera, porque se está menospreciando a la mujer por ser mujer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esta misma situación en la cual una persona, si es tu familiar, qué, qué argumenta, qué fundamenta, qué sustenta social, legal, como lo quieras ver, qué sustenta que tenga esa capacidad o esa legitimidad o esa posibilidad de agredirlo, ¿no? Como la anécdota que contaste ahora, ¿no? Me imagino que era su esposo, ¿no? El Ujú, de la señora, que y entonces tal vez decía, no, es que como es mi esposo, tiene el derecho a pegarme, ¿no? O puede pegarme, o puede bajarme, o puede agredirme, ¿no? Entonces ahí, ¿qué implica que tenga esa posibilidad o ese justamente, ¿no? Ese poder real, esa capacidad o esa legitimidad para poder agredirla, para poder golpearle, decir, ¿qué te hace? O sea, se tiene esa idea, porque incluso es esa violencia, ¿no? Incluso desde el noviazgo, esa idea de ujú, que como es mi novia o es mi novio, yo puedo decidir o decirle, y pasa, ¿no? En muchas relaciones que se conocen como tóxicas, que le exactamente. prohíbes a la novia hablar con no, con los amigos y, y hablar, o la mujer, y hablar ya ves, no, estas risas son por experiencia, ¿no? Pero bueno, Nos acordamos de un caso. sí, pero para otro podcast, ¿no? Sí, ese sí quedaría bien para otro podcast. Dejen tomar agua porque es muy complicado hablar de esto. Nos metes en puros problemas, Miguel. Si No, algún pues día sí. nos censuran, va a ser culpa tuya y Por no eso, por el triple K. por eso no damos nombres. Pero ellos No sabrán damos quiénes nombre. son. Claro, claro, por supuesto, ¿no? Ya divagamos mucho. Pero justamente, ¿no? Es esta ejemplificación, ¿no? De por medio en la cual este, pues, el novio, porque es novio y porque es mi novia, o la novia, porque es mi novio, tengo derecho sobre él o sobre ella, ¿no? Ujú, Y pues, cual no puedes hablar con tal o cual persona, ejerces esa violencia de noviazgo, ¿no? Entonces,
cómo se argumenta, se sustenta, pues cómo tratas de, cómo se justifica esa acción, ¿no? Esa manera de actuar, de percibir, decir, es que eres mi novia, a ver, es un objeto, lo has comprado, es de tu propiedad, en qué momento se vuelve de tu propiedad y para que tengas esa, o creas tener esa justificación de cómo es tal o cual, tengo el derecho a aplicar esa violencia, ¿no? Esa violencia física, esa violencia biológica, esa violencia, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? La violencia económica, la violencia de género, esa violencia de tal cual, ¿no? La Ujú. violencia como tal en la cual tratas de adjudicar o de justificar el por qué actúas de esa manera, ¿no? Y como tú lo mencionabas con la anécdota, perdón, se justifica porque es mi esposo, ¿no? Y socialmente hablando, históricamente hablando, el hombre o desde mucho tiempo atrás, por cuestiones religiosas, por cuestiones conservadoras o no, tiene la facultad de agredir, ¿no? La facultad de decirle, es que como es mi esposa, tengo el derecho porque es de mi, prácticamente diciendo, ¿no? Es de mi propiedad, por eso tengo el derecho a golpearla, ¿no? Entonces, ahí cuestionas por qué, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Qué justifica, qué argumenta, qué sustenta ese tipo de pensar y de actuar para realizarlo, ¿no? Si te pones a pensar y lo pones a analizar y te tratas de buscar algún tipo, como dices tú, ¿no? Hay muchos, incluso conceptos que no están realmente desarrollados o muy bien definidos, delimitados, y entonces cómo los puedes aplicar o cómo los puedes contrarrestar, Ujú. cómo puedes entender lo que es, como decías, lo correcto o lo incorrecto, cómo delimitarlo, cómo decir es que para si lo vemos culturalmente hablando, en los países musulmanes no está mal golpear a las mujeres o a las hijas o mutilarlas o Ajá, lapidarlas, porque está incluso en sus leyes. Y si tú lo ves desde la cultura propia, pues dirás, "Pues es que eso es aberrante, ¿no? ¿Cómo exactamente. vas a mutilar a una mujer? ¿Cómo vas a golpearla? ¿Cómo vas a agredirla? ¿Cómo vas a limitarla, a menospreciarla? Y, por ejemplo, en otros países pueden tener dos, tres, cuatro, cinco esposas, es algo normal, cotidiano, ¿no? Culturalmente Ujú, hablando, porque mencionaba la cuestión de la cultura, ¿no? Y ujú. aquí la cuestión se le percibe como poligamia, pues no es muy bien vista. Se, se, Exacto. se redirecciona, ¿no? Es que debe ser una monogamia plena y eso es lo correcto socialmente hablando, ¿no? Aquí ya hay cuestiones socialmente instauradas, estereotipos, prejuicios, estigmas, como ya lo hablamos en un podcast anterior, en el cual pues por una cultura, por un desarrollo, por una influencia, por una enseñanza, como lo quieras ver, en el cual pues se trata de justificar, no se logra, pero se trata de justificar tal o cual acción. Cuando ya no convergen, cuando ya no coincide, cuando no hay una manera de llegar a un consenso, se llega a esa violencia física, ¿no? Y volvemos a lo que dijimos que es el principio con lo del triple K, al, al, este, al tratar de justificar o decir, no es que como yo soy triple K y Miguel no, Miguel está mal, entonces voy a hacer todo lo posible para hacer entender a Miguel que él está mal. Y si no entiende con razón, pues con violencia física será, ¿no? Sí, Que es no. lo que pasa en la mayoría de las ocasiones. ¿Por qué? Porque tratan de justificar esas acciones que para la mayoría, porque pues hoy en día poco a poco van siendo minoría ellos, son minorías, algo que también Ujú. es contradictorio porque ellos siempre han dicho que incluso siendo víctimas, ¿no? Por ser minorías, poco a poco se van sintiendo rodeados, pues me imagino que se sienten rodeados, se sienten ya observados, ya se sienten superados en cuestión de personas, en cantidad, y eso lo adjudican a ser minoría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que enaltecer y tienen que promover esa forma de actuar, de pensar, ¿no? Y aunque para la mayoría sea algo totalmente aberrante, deleznable y totalmente injustificable de la manera como piensan esas personas que denuestran, desprecian por su origen étnico, por su color de piel, por si son o no del entorno en el que se desarrollan, por sus preferencias sexuales, sus ideologías políticas o ideologías o visiones filosóficas o como lo quieras ver, en los cuales no coinciden, pues evidentemente, si no coincide, debo de hacerte entender a toda costa, y ahí está entre paréntesis, violentamente, que yo estoy bien, tú estás mal. Y así debe de ser, no hay de otro.
Sí, exactamente, ¿no? Y como dicen en estos países de Medio Oriente, el mismo concepto de agresión o violencia, güey, este, puta madre, pues tiene otro significado totalmente diferente aquí a nuestro lado occidental, ¿no? Es cuando dices justamente este problema de pensar que lo que para nosotros significa una cosa, para la demás parte del mundo y las demás culturas va a significarse lo mismo, güey, pues es donde se crea este punto de, de desigualdades, güey. Y estas desigualdades, pues muchas veces caen en la intolerancia hacia el otro, ¿no? Entonces, lo que venimos diciendo y lo como ya lo hemos dicho, esta parte de ser tolerantes hasta el otro, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? También de entender cómo es que no todos pensamos de la misma manera. Si ya de entre persona y persona pensamos diferente, ahora haciéndolo más macro, entre cultura y cultura son diferentes, ¿no? Y justamente por eso es a lo que les recomendábamos de decir, bueno, güey, pues traten de entender o más bien de saber y comprender cómo es que ellos ven su realidad. No estamos diciendo que estén de acuerdo con ellos o que no estén de acuerdo con ellos, sino simplemente también tener otro punto de vista para a partir de dar una justificación o a partir de dar una opinión, pero ya con bases y fundamentos, ¿no? No solamente porque para mí significa eh, el amor, para ti se va a significar lo mismo, ¿no? Y justamente también esto del hablar, ¿no? De la comunicación entre los demás, que igual se escucha como un discurso choteado, pero sí sirve, ¿no? Porque muchas veces, eh, como dice, bueno, yo me acuerdo que en muchas de mis clases de comunicación era pues tú dices algo, el güey al que se lo dijiste entiende algo y tal vez lo que se transmitió fue algo completamente diferente, ¿no? O sea, tú dijiste algo, él entiende algo y tal vez la idea era completamente diferente también a lo que quisiste transmitir, ¿no? Que también eso puede pasar muchas veces en los medios de comunicación o con nosotros mismos, ¿no? A lo mejor se puede desvirtuar o se puede confundir algunas de las palabras que decimos o con la intención con la que la decimos, sino no es ese hecho, ¿no? Sino también a veces comunicar algo que sea de manera tan eficiente es muy complicado. Y por eso también vuelvo a decirlo de todos los podcasts, por eso mi intención es tratar de hablar lo más natural, sin tantos tecnicismos, sin tanto fundamento científico. Bueno, o sea, estamos fundamentados, pero sin hablar sin ese lenguaje científico, porque muchas veces puede llegar a confundir a otros y también el mensaje, ¿no? Se puede ir por otro lado y decir, puta, estos güeyes, quién sabe qué dijeron, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esto de la violencia, pues justamente entender o tratar de comprender o tratar de, de llegar al otro a través de la comunicación y de leer o de conocerlo y ya a partir de ahí, pues justificar nuestras acciones y nuestras respuestas, porque pues siempre vamos a tratar de hacer esto, ¿no? Justificar lo que nosotros creemos, por qué lo creemos y para qué lo creemos, ¿no? Y qué vamos a hacer con este tipo de creencias que tenemos, ¿no? Llevarlas por un lado, llevarlas por otro lado, y que muchas veces eso también nos va a llevar a que seamos como que tengamos una diana ahí en la cabeza o en la espalda, porque van a buscar el momento en el que te contradigas para que digan, ah, es que no es cierto, ¿no? Tú me dijiste la otra vez esto y ahora ya haces esto, ¿no? O sea, a mí las personas que ya dejé de hablar hace muchos años, apuesto que si me ven escuchando o bailando reggaetón simplemente bailando salsa, ¿no? Que ahora me gusta y cosas así, van a decir, ta madre, ¿no? Que eso era como de nacos y bla, 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 güey, ¿no? Etcétera, güey. Entonces es como de, pues no, güey, pues ahora me gusta, ya disfruto y la gente también cambia y evoluciona, ¿no? También te puedes quedar con esa primera impresión o con esa impresión de hace muchos años, porque la gente también va cambiando, ¿no? Y tal vez, pues a muchos se les haga difícil de creer, porque a mí también me ha pasado, ¿no? Y es contradictorio muchas de las cosas, como en el caso de Gloria Trevi, que ahora quiere pelear por los derechos de las mujeres y bla, 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 y dices, ah, pues no te pases de lanza, ¿no? Pues, todo lo que hiciste tú, como la trata de blancas y bla, 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 y ahora ya como que quieres estar de este lado, pero pues no sabemos porque nadie convive con ella, quién sabe si su mentalidad, como lo diríamos, Moscovici, si cambia en lo personal o simplemente su personalidad o su forma de pensar cambió
cambió en lo externo, ¿no? En lo de simplemente para aparentar algo, pero por dentro o en su intraindividualidad está pensando de, pues me da igual lo que pase, ¿no? Con las mujeres, güey. Bueno, y ahí es como una cuestión subjetiva, ¿no? O cómo lo percibe ella, cómo lo percibes tú, cómo lo percibo yo, Ajá. cómo lo perciben las personas que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos y justamente, ¿no? Eso es a lo que intentamos llegar con este tipo de pláticas, de debates, de retroalimentación sobre algún tema en específico, es justamente, ¿no? Que cada quien como que desarrolle una visión crítica, como siempre lo has dicho tú, ¿no? Puede que haya personas que estén totalmente en contra con lo que decimos y es válido, ¿no? Esa es la cuestión, como que abrir el debate, que abrir la retroalimentación, el intercambio de ideas argumentadas, justificadas, fundamentadas, en las cuales pues decir, sabes que Miguel, no estoy de acuerdo en esto, en esto, en esto, por esto, esto, soy esto. Siento que aquí estás mal porque tal vez esta teoría que mencionaste dice esto, pero no engloba tal o cual elemento que pueden ser importantes o que se deben de tomar en cuenta de una manera mucho más Ujú, amplia para poder entender la violencia, ¿no? Hablaste de la violencia, pero la violencia no solamente es esto, también es esto y este elemento es tal cual, infinidad, ¿no? Nosotros abordamos de una manera un poco más global, digamos de cierta manera, que es un tema de podcast para adentrarnos de una manera mucho más específica, mucho más detallada, pero al final de cuentas esa es la idea, ¿no? De que desarrollemos y tratemos de incitar esa retroalimentación y esa visión crítica para, para poder, pues, incentivar justamente que la gente se adentre a algún tipo de teoría, algún tipo de interés, algún tipo de investigación o de bagaje literario, cultural en específico que sea acorde a sus intereses para poder adentrarse en algo que en un futuro pueda ser óptimo para ellos, ¿no? Como en nuestro caso, hace ciertos años no nos veíamos ni haciendo un podcast de psicología social, ni hablando de psicología social, ni haber estudiado ujú. psicología social, pero pues Exactamente. de una u otra manera esto mismo, pues por inquietudes, como la mayoría de las ocasiones pasó, llegando a esta licenciatura, esta disciplina, esta ciencia, de manera inintencionada, este, pues te propicia que y te incentiva a entender diferentes elementos, ¿no? Y bueno, de mi parte, ya como para ir cerrando este podcast interesante, que claro, ¿no? Lo vamos a seguir abordando el tema de la violencia desde otras perspectivas, como lo mencionamos al principio, o no en la parte intermedia, ¿no? La cuestión de la violencia en los Ujú, medios, que también podría ser un tema de suma importancia y de sumo interés para otro podcast. Mencionabas la cuestión de la cultura, ¿no? Y la percepción que se tiene de la violencia y demás, y justamente, no sé si en otro capítulo ya lo mencioné, no lo tengo a la mano ahorita el libro, pero justamente también para continuar con estas recomendaciones literarias, para la gente que nos ve, que nos escucha, que recomendarles el libro de Introducción a la Filosofía Moral de James Rachel, ujú, en el cual justamente no hay una ejemplificación sobre los procesos de la muerte, ¿no? Que hablábamos en un podcast pasado, sobre los rituales, ¿no? De la muerte y como creo que sí lo mencioné en su momento, eh, como en ciertos lugares, en Occidente, en Oriente, se conlleva la proceso de la muerte, ¿no? Y en ujú. algunos lugares se acostumbra a incinerar el cuerpo, enterrarlo, y en otras culturas a comerse el cuerpo, Sí, bueno, el exacto. cuerpo de la persona fallecida, ¿no? Entonces, para nosotros, si alguien le propusiera a un conocido, un familiar, un amigo, si que algún familiar haya fallecido, propongo que te comas el cuerpo, pues diría, eso es aberrante, eso es inimaginable, ¿cómo puedes este, pensar o proponer eso, ¿no? Y en Occidente o en otras culturas decirles incinera o entierra a tu familia, pues sería tal vez algo aberrante para ellos, ¿no? Pero es Exacto. justamente esta cuestión de la cultura, ¿no? Las costumbres, la cultura como tal. Y justamente James Rachel, filosofía moral, enaltece. No podemos decir que algo es bueno o malo, simplemente es distinto a nuestra cultura, que Ujú, nuestra cultura sería incorrecto
aberrante, deleznable, decir, es que pues estás comiendo a un ser humano, a un ser vivo, y digo, bueno, ¿qué pasa cuando comes carne, no? Matan Pues, animales para que comas carne, o sea, sería una cuestión doble moralista, pero dicen, bueno, para nosotros esa costumbre de comerse a un familiar después de muerto, pues es inimaginable, lo más prudente o acorde a nuestra cultura, pues es enterrarlo, incinerarlo y mantener sus cenizas. Para otras culturas, pues es que eso es aberrante, ¿cómo vas a tener cómo vas a enterrar el cuerpo de un familiar, un ser querido? ¿Cómo vas a quemar ese cuerpo, no? Pero es justamente como lo dice James Rachel, es distinto, son culturas distintas, que no podemos decir que es bueno o malo, simple y sencillamente es decir, totalmente distinto. sí, exacto, ¿no? Y ya para, justamente como dices, ya para ir dando cierre a este y seguir con las recomendaciones y a lo mejor nosotros no, no sé si esté bien o esté mal, de alguna forma que a lo mejor nosotros sabemos que estamos abordando de alguna forma algunas teorías relacionadas a psicología social, porque pues ya también conocemos algunos términos y conocemos algunos conceptos, pero pues justamente para ir también apoyando esta, bueno, la iniciativa que tenemos de que se pongan a investigar o a leer, pues por ejemplo pueden ver la agresión desde la teoría de la frustración-agresión, ¿no? Que muy resumida puede decirse que eh, la frustración va a llevar a la agresión, ¿no? Y la agresión va a ser con lo que se va a terminar tu frustración a la que tienes, ¿no? Por aguantarte mucho tiempo algo, vas a desencadenar en una agresión, ¿no? Todo eso que te frustra te va a hacer violento y de alguna u otra forma te vas a desquitar con algo, ¿no? Por así decirlo en manera muy rápida, pero pues léanla porque es muy interesante, ¿no? Cuenta cómo las personas van acumulando este tipo de frustración, cómo se da el proceso de frustración, qué es la frustración, etcétera, ¿no? Y también desde el aprendizaje social, ¿no? Eh, que es de este término vicario que se refiere a que nosotros a través de la observación aprendemos de los demás, ¿no? Que es como por lo general se dan muchos de los procesos de aprendizaje. Este, este proceso de aprendizaje de la teoría, bueno, de la teoría del aprendizaje social, pues nos dice que como vemos a los otros, nosotros vamos a recrear este tipo de patrones o no, ¿no? Eso es lo que nosotros pues, lo hacemos, ¿no? Si no vas a aprender eso o vas a aprender a no hacer eso porque sabes que hay un castigo, ¿no? Y justamente esto también se relaciona con un tipo de conductismo, pero es más bien un conductismo social, que es como de, hay un estímulo, pero aquí se cuenta que hay un ambiente o un lugar y hay una respuesta y la respuesta puede ser negativa o positiva, ¿no? No es como que lineal, ¿no? Y puede haber otros factores que vayan a este tipo de consecuencias, ¿no? Entonces también les invitamos a leer un poco de la teoría del aprendizaje social, que nos dice que ciertos estímulos provocan cierta clase de comportamientos agresivos, ¿no? Es como la podemos definir en pocas palabras, ¿no? Y va a haber Así es. cosas o elementos que la refuercen y ya, ¿no? Así para que les quede la duda y se vayan a leer un rato. Esa es la idea, ¿no? O Proponer busquen que videos, se adentro. Ajá, sí, sí. ¿Cómo? no, Se continúa, cortó. o digo, que busquen videos, ¿no? Ah, eso. De este tipo de teorías, ¿no? Claro, claro, la intención es de que de otra manera se adentren si es que su interés o si les queda esa espinita de decir, mencionó eso de la filosofía moral, ¿no? Mencionó eso de tal teoría, tal visión. Si es su interés, ya sea por medio de artículos, de libros, conferencias, videos, como lo quieran, si es de su interés, pues desarrollarlo, adentrarse y empaparse, ¿no? De ese contenido. Pueden agarrar de donde sea, hablando del conocimiento, obviamente. Entonces, yo no, ay, de veras, no puede ser. Pues tú especificaste, nadie había pensado mal. Pues tú, ¿para qué te ríes? Pues para qué especificas. También que íbamos. Estoy hablando porque, pues digo, puede ser en el ambiente intelectual o en el ambiente Ah, ok, ok. virtual o en el ambiente literario. A ver, tú eres el mal pensado, pero bueno, no, tenía que haber algo chusco para acabar Sí. este capítulo, pero pues esa es la intención, ¿no? Esa es la intención que, como decías, ¿no? Por medio de documentales, conferencias, videos, por libros, artículos, de una otra manera encuentran lo que más se ad hoc a su forma de aprendizaje, su interés y que eso puedan abarcar y agarrar ciertos elementos, ¿no? Para que si es de su interés, algún tipo de teoría, un tema en específico, pues se adentren de lleno si esa es la intención, ¿no?
Sí, Pues como así siempre, es. Miguel, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Ata, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Ya saben, ahí si quieren dejen sus comentarios. Si llegaron hasta acá, pongan, pues no sé, abajo la violencia o, o algo así, ¿no? O un puñito ahí, un emoji de un puñito ahí que esté rifado. Ahí están los comentarios, ¿no? Para quien nos quiera, la oportunidad de poner comentarios para quien esté interesado, ¿no? Pues sí, Como siempre, Miguel, muchas gracias y muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en este nuevo capítulo de su podcast Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. muchas gracias. Bye.